Bien, pues el tema que vamos a ver hoy es diatermia. La diatermia, chicos, va a ser aquella aplicación de calor profundo en nuestro paciente que va a ser a través de una energía electromagnética y esto se va a convertir en una onda corta. La frecuencia que se maneja es 1.8 megahertz a 30 megahertz de frecuencia. O también puede ser la longitud de onda de 3000 a 200 millones de longitud de onda. Entonces, nos habla que su longitud de onda es amplia, por lo cual nos va a producir calor y vamos a obtener este efecto o algún cambio fisiológico en el tejido. La diatermia se va a clasificar en dos tipos de aplicación. Va a ser la diatermia de onda corta, que sus siglas son DOC. Los pueden ver así. Por ejemplo, si ustedes en una indicación ven aplicación de DOC, pues ya saben que es diatermia de onda corta. Este tipo de aplicación va a ser donde la radiación electromagnética siempre va a estar continua, ¿sí? Y nos va a ayudar a elevar la temperatura en su ciclo de trabajo permanente. Estoy hablando de un ciclo de trabajo al 100%, ¿sabes? Y la diatermia por onda corta pulsada, que las siglas son DOC con P al final. Este tipo de aplicación es donde la radiación electromagnética va a ser de manera pulsada. ¿Qué quiere decir? Recuerden los ciclos de trabajo de las ondas. Va a estar un tiempo reposando y otro tiempo va a estar pasando lo que es la onda electromagnética. Sí va a generar aumento de temperatura, pero no va a ser como el que es continuo, ¿sí? Va a tener determinado tiempo pulsado. Entonces estamos hablando de un ciclo de trabajo pulsado. Las diferencias de las radiaciones electromagnéticas, pues va a haber radiación electromagnética de baja frecuencia, que esta no nos va a producir un cambio, una ionización en lo que es en la molécula. Por ejemplo, podría ser una onda corta, un microondas, una infrarroja visible o una radiación ultravioleta, ¿sí? La radiación microonda, aquí es donde también es otra clasificación de 300 megagigas a 300 gigabytes, ¿sí? Que está entre la radiofrecuencia y la radiación infrarroja. Y la radiación de onda corta, pues obviamente va a estar de 3 a 30 megahertz, que es una banda que está entre la FEP y la radiación microondas. Para que me entiendas la evolución en el espectro electromagnético, cómo está clasificada las ondas. ¿Sí? Deje que aparezca la diapositiva. Entonces, dependiendo de la longitud de onda en el espectro electromagnético, es la clasificación. Está la red, está la onda corta, está la microonda en una frecuencia media. Y ya en una frecuencia más baja, pues vienen los infrarrojos, los ultravioleta, que son los visibles, y los rayos X y los rayos gamma. Entonces, la diatermia va a estar entre la FEP y la microonda. ¿Sabes? No nos van a producir un cambio ionizante, por lo tal hay que tener precaución solamente porque nos va a elevar la temperatura del tejido. Como importante para nosotros los vicios, en la actualidad la diatermia
ustedes las van a encontrar en instituciones, ya sea de rehabilitación, porque son aparatos, hay muy pocos portátiles, pero casi la mayoría son muy grandes. Entonces no son aparatos no son portátiles que tú los puedas distribuir o los puedas llevar al domicilio a trabajar. Siempre van a estar en una institución. A mí, del tiempo que yo he tenido trabajando, si a lo mucho 10 veces he utilizado la diatermia. Es poco frecuente que ustedes la encuentren. Blondie, pues no la van a tener. También podría ser en alguna institución privada donde sí la puedan obtener. Entonces, sí es importante que conozcan sobre el tema, sobre la aplicación, porque no sabemos si les va a aplicar. Bien. El principal objetivo de la diatermia es aumentar el calor en los tejidos. ¿Sale? De la diatermia, pues como venía diciéndoles, que va a aumentar la cantidad de energía en tejido, va a ser una intensidad del campo electromagnético producido por el mismo aparato, que ya les digo que son grandes los aparatos, y obviamente la DOC no va a haber una reflexión o no va a estar reflejada por los huesos, ni se va a concentrar en el periósteo. Entonces, ¿esto qué quiere pasar? Que va a haber una producción o una concentración de la temperatura y es más probable en pacientes gorditos que lleguen a quemarse, ahora sí, por la concentración del calor y del tejido adiposo. Y ahí la contraindicación principal, que la diatermia no se aplica en pacientes con obesidad. ¿Sabes? Y vamos. Los tipos de aplicadores de diatermia son existen tres. Existen las bobinas de inducción, existen las placas de capacitancia, se llaman, y el magnetrón. Las bobinas de inducción o las placas de capacitancia, pues obviamente son diferentes al magnetrón, ya dependiendo el distribuidor y la fabricación de ellos, ¿va? Vamos a empezar a verlos de uno por uno. Son de tres tipos los aplicadores. La de bobina de inducción, su aplicador de diatermia, pues obviamente va a estar aplicado a través de una bobina que fluye la corriente eléctrica y esto es de manera alterna. ¿Sabes? Estas corrientes tienen que estar siempre oscilando en el medio donde nosotros lo vamos a aplicar para que sea como de manera espiral en los tejidos y no se concentren en un solo punto. Por ejemplo, sería así. Este es el aplicador de la diatermia por onda corta de la bobina. Esta es una bobina y la inducción de los cables. Puede ser que ya traigan un aditamento para que tú nada más lo apliques y obviamente tú no vas a enredar los cables. Ya vienen en el aditamento o en la... El campo eléctrico que se produce a la hora de nosotros ponerlo en nuestro tejido es uniforme, pero sabemos que viene de una corriente alterna, ¿sí? Esta sería la generación de campos magnéticos o la inducción de ellos, por lo cual nosotros aplicamos lo que es los cables o el aditamento, lo ponemos en la zona a tratar, tenemos nuestro campo magnético de que es la zona a tratar y las corrientes eléctricas que son en espiral, ¿sí? Para que no se concentren solo en un punto. Bien. Las características principales de lo que es los aplicadores de bobina, pues se han combinado a través de cables, de tambores. Los tambores son unas partes redondas, como si fuera un electrodo grandote, ahorita lo vamos a ver. Los cables tienen que estar cubiertos de plástico, están muy bien fabricados para evitar este tipo de
de quemaduras en nuestros pacientes y, como les decía, la corriente fluye de manera alterna a través de los cables o de los alambres. Por lo tanto, sí es probable que los encuentren, pero es casi nulo, ¿sí? Existe como este tipo en el paciente. Este es un poquito más de manera portátil. Yo lo estuve investigando, este modelo no es el aditamento adentro de este material, que si fuera como lona, están los cables ya en forma de espiral. Ya nada más tú te encargas de, a través de como un velcro, ponerlo en la zona a tratar, y es así como el paciente va a obtener su tratamiento de onda corta, ¿va? Otro aplicador que es el de tambores, les decía que es como un elemento grande de un aditamento. Tú concentras, aplicas directo al paciente y ahí donde la bobina va a hacer su campo electromagnético y va a proporcionar esta corriente electromagnética, ¿sí? Este tipo de bobina dice que es una carcasa de plástico, todas las mayorías son plástico. ¿Por qué? Porque recuerden que la energía electromagnética tiene que cuidarse mucho de lo que es el metal para que no se pueda reflejar, ¿va? Está este otro tipo de aparato que su bobina es rectangular. El que están viendo ahorita es redondo. El que sigue es rectangular, es un poco más amplio. Puede tener 1 o 2 tambores o 3 y obviamente que te va a abarcar más la zona de tu tratamiento. Por ejemplo, en este paciente se lo pusieron en la parte de dorsal, escápula. Entonces podría tener dolor el paciente y lo puedes aplicar con mayor facilidad. El contacto es casi directo en este tipo de tambores y directo a la piel. Bien. ¿Qué con el campo magnético generado en un tambor? Nosotros tenemos aquí el aplicador en tambor de manera circular. Tú tienes tu campo magnético, tienes tu inducción de lo que es el campo eléctrico y obviamente esa onda va a estar a través de lo que es el tejido. El tejido va a estar recibiendo lo que es esta energía eléctrica, por lo tanto, nos va a ayudar a elevar la temperatura a nivel profunda de nuestros pacientes. Si yo no estoy al pendiente de que mi paciente dice, ¿sabe qué, fisio? Ya siento la temperatura elevada o me pica, me molesta, me arde. Probablemente estés iniciando el proceso de una quemadura. He ahí la importancia que debemos estar al pendiente. Bien, las placas de capacitancia, así se llaman, están confeccionadas de metal en la parte interior y tienen igual carcasa de plástico en la parte de afuera, y también se utilizan como si fueran los electrodos de caucho, y esto nos va a transmitir la onda electromagnética. Las placas de capacitancia deben de ser 2, igual, con un solo tambor, si se fijan, pero ahí tú agarras la zona de tratamiento de un lado, donde generas que el campo electromagnético está trabajando de ambos lados. Y sería así la distribución de lo que es el campo eléctrico entre placas de capacitancia para una diatermia de onda corta, ¿sí? Entonces, aquí estás generando en el centro, a través de las placas de capacitancia, tu calor, tanto hay mayor concentración en este tejido. También tenemos un lado negativo y uno positivo. ¿Para qué? Para hacer ese equilibrio de onda electromagnética. A mí me gusta más este. Y, por ejemplo, tengo una comparación de la distribución de lo que es el aplicador de la diatermia
Y tenemos la bobina de inducción, que es un solo tambor. Te puede llegar o puedes aumentar el calor hasta músculo. Las placas de capacitancia puedes agarrar hasta lo que es grasa, la microonda, pero las placas de capacitancia recuerden que es de los dos lados, ¿sí? De tejido. La microonda pues hasta músculo igual y el ultrasonido igual, su onda de longitud nada más hasta músculo. Entonces, ¿cuál es el que abarca con mayor onda electromagnética? Las placas de capacitancia porque pones de dos lados, ¿sí? El magnetrón, o también llamado como condensador, pues igual va a ser de corriente alterna, produce un cambio dirigido a lo que es nuestros tejidos. Estos aparatos pueden ser más útiles, pero son un poquito más pequeños los tambores, ¿sí? Este es un magnetrón, produce su onda o su microonda corta, genera más calor. Aquí yo les hago hincapié que, por ejemplo, este tipo de aparatos pues tienden a necesitar en el área de rehabilitación su espacio específico. ¿Y por qué? Porque no tenemos que tener metales al lado, nuestras camas de tratamiento deben de ser de pura madera, no tenemos que tener nada de metal para evitar que la onda electromagnética o la energía electromagnética se distribuya alrededor del campo de nuestro trabajo, ¿va? Entonces sería lo ideal tener nuestra área como terapia láser y nuestra área como terapia de diatenia. En la actualidad ya son muy fáciles de programar, ya vienen protocolos, ya nada más tú le pones, quiero una onda corta pulsada, una onda continua, ¿cuánto tiempo? 5, 10 minutos, dependiendo de lo que le vayas a aplicar o lo que te indique el médico. Igual, por producir una onda electromagnética, pues vamos a tener efectos térmicos y efectos no térmicos. El efecto térmico, pues obviamente lo vamos a producir con un ciclo de trabajo al 100% y de manera continua, donde vamos a obtener el aumento de la velocidad de conducción nerviosa, una vasodilatación, una elevación del umbral del dolor en el paciente, puedes acelerar la actividad enzimática, puedes tener el aumento en esa elasticidad en tejido blando. Y el efecto no térmico, obviamente sí va a haber calor, pero su ciclo de trabajo va a ser pulsátil, ¿sí? Aún así podemos aumentar la temperatura, pero no vamos a obtener tan al 100% estos efectos. ¿Qué podemos aplicar o cuáles serían las indicaciones clínicas para yo como fisio aplicar diatermia? Pues el control de dolor y el edema, cicatrización en partes blandas, obviamente de manera pulsátil, cicatrización del nervio periférico. Puedes llegar a consolidar de manera ósea, sí, solamente en pacientes adultos y algún síntoma de artrosis, ¿vale? Bueno, las contraindicaciones ya sabemos, aparte de las generales de los medios físicos, como vas a aumentar esa temperatura, hay que cuidar mucho los procedimientos de tratamiento de nuestros pacientes. En pacientes con alguna estimulación nerviosa, por ejemplo, un marcapasos, no lo vamos a aplicar y hay que tener mucho cuidado que cuando yo lo aplique no haya pacientes ni con este tipo de generadores de estimuladores eléctricos ni pacientes embarazadas, ¿va? Porque en donde yo estoy trabajando, ya fuera de ahí, pues sí pueden estar. No hay que aplicar implantes metálicos, todo que sea metal, nada chicos, por la onda electromagnética.
en cáncer, en ojos, en testículos, ni epífisis de crecimiento. Por lo tanto, esta modalidad terapéutica no está aplicada para niños, ¿va? Ojo. De las contraindicaciones de manera pulsada, en tejidos profundos, que sería como un órgano interno, en algún sustituto convencional que tú dices, ay, no se le baja el edema del dolor, vamos poniéndole diaterma, a ver qué tal funciona. No, hay que estar contraindicado. Marcapasos igual en aparatos implementados o implantes metálicos también, ¿sí? Precauciones, ya sabemos que el material electrónico no debe de estar cercano de todo lo que es material de metal. Hay que tener mucho cuidado. Pacientes con obesidad tampoco, porque tendemos que se quemen con mayor facilidad por el tejido adiposo. Y ojo en las mujeres, algún dispositivo intrauterino que sean de cobre, que son los anticonceptivos, ¿sí? Entonces, esa parte. Obviamente que si yo como fisio traigo el DIU, pues obviamente que no lo voy a aplicar, ¿sí? Tienes que apoyarte con tu jefe inmediato o tu tutor de campo clínico, ¿sí? La quemadura es el efecto adverso que se va a dar en nuestro paciente y es principalmente lo que debemos de cuidar nosotros como fisios, porque la piel puede estar seca, pero aún así en campo electromagnético dentro de nuestro tejido está concentrado y puede reaccionar de manera inmediata o puede reaccionar de manera posterior. Casi siempre, chicos, el paciente te va a decir, ya siento muy caliente, me está ardiendo, no lo siento bien, ¿sí? Entonces ya son datos de que puedes estar iniciando el proceso de una quemadura. Existe una técnica de aplicación, sí, son como 15 pasos, donde nosotros ya no los debemos de configurar, ya los debemos de conocer para la hora de nosotros aplicarlos. Debes de evaluar el paciente, aún así que ya tengas la indicación por el médico, tú siempre debes de hacer tu evaluación funcional fisioterapeuta, ¿va? Determinar si la diatermia te va a funcionar como tratamiento y ahí qué objetivo tú principalmente vas a mantener. Déjame ver. Confirmar siempre que la diatermia tiene sus contraindicaciones. Hay que explicarle bien al paciente que posiblemente pueda referir estos datos de alerta que yo les digo. Elegir bien la modalidad que vas a trabajar, si es de manera continua, o estamos hablando térmica, si es de manera pulsada, no térmica. Hay que evaluar al paciente su escala de dolor para que ustedes puedan comparar si les está funcionando o no la diatermia. Chicos, les decía, al paciente hay de preferencia que tenerlo en batita, hay que retirar toda la ropa porque a veces traen jeans y los jeans traen botones de material metálico, hay que retirarlo, hay que retirar las alhajas, nosotros también como oficios, y ahí la importancia que nosotros, si acaso lo mucho un relojito, por lo mismo del material. Limpiar y secar la piel antes de aplicar el tratamiento y hacer tu reporte, ¿va? El paciente debe de estar cómodo en la hora del tratamiento. Puede estar sentado, puede estar acostado, pero que no sea nada metálico. La cama debe estar de madera y la silla también, ¿sí? Déjenme ver, se la estoy resumiendo. Bien. Tú le debes de explicar al paciente que debe de tener un interruptor también, tienen un interruptor como un botoncito, para que si llega a sentir molestia y tú estás con otro paciente que pueda pasar,
que estés aplicando tratamiento a otro paciente, que lo presione y que interrumpa este tratamiento para evitar esa quemadura. Sintonizar los aparatos, pues obviamente que los tenemos que hacer cuando los programamos. Elegir los parámetros adecuados de manera terapéutica en nuestro paciente, pues obviamente lo tenemos que realizar. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya les dije lo del timbre. Dice que después de cada 5 minutos de tratamiento debe estar revisando si el paciente tiene la temperatura muy excesiva o cómo lo percibe el paciente, ¿sí? Vamos a evaluar el resultado del tratamiento y obviamente hay que documentar este tratamiento que tú estás aplicando. ¿Dónde lo vamos a documentar? En nuestra nota de terapia física. Acuérdense que tenemos que realizar un SOAP y, por ejemplo, aquí está un aplicador de bobina de inducción para diatermia de onda corta. Es este. De hecho, este es uno de los más antiguos que ha habido en esta aplicación de diatermia. Este es la bobina, que son los cables en forma de espiral. No lo ponen directo. Está la toalla y aquí lo que nos hace más referencia que la mesa debe de estar de madera y no debe de tener elementos metálicos, ¿sí? La documentación, ¿cómo la voy a hacer yo? Pues como todo medio físico y como yo les digo, tenemos que poner todo lo que hacemos. La frecuencia, el tiempo, cómo se pusieron, la duración, la colocación, qué les dijo el paciente, cómo se fue el paciente también, porque es ahí donde ustedes se van a defender ante cuestiones legales sobre sus reportes de notas de terapia física. Y es donde nosotros debemos de hacer nuestro formato SOAP, donde es subjetivo, objetivo, valoración y plan de tratamiento en nuestros pacientes. A ver, creo que ya. ¿Ya despertaron? Sí, no. Como ven, diatermia es muy poco probable que lo apliquen, pero sí no cabe señalar que pues lo tenemos que conocer, obviamente. ¿Sí? ¿Cómo ven, chicos? ¿Dudas, inquietudes? Nosotros no tenemos diatermia en laboratorio de fisio, sería muy bueno tener, pero obviamente tendríamos que tener su espacio para trabajar en su aplicación y junto con lo que es láser, aparte también para la hora de la aplicación. ¿Cómo ven, chicos? ¿Dudas, inquietudes? El día de mañana vamos a ver lo que es el tema de tracción de columna vertebral. Dicen que sí, pero no despierta, no se crean. ¿Dudas, inquietudes? Porque se me va a acabar el tiempo. Nada. Entonces el día jueves es su examen y ya mañana nos vemos. Ya sería mañana su última clase. Uy, qué rápido. Se va otro cuatri. Y ahí viene el otro. No nos han dicho cuándo regresamos. Obviamente va a ser de manera virtual. Por la cuestión de la contingencia. Pero pues ya lo bueno que ya le hallamos a esto. ¿Sí? Me preguntaban sobre la práctica, pues obviamente que la práctica no la podemos llevar si no estamos asistiendo a la universidad. Entonces lo vamos a reforzar, yo creo, hasta que regresemos todo este contenido temático y ustedes no se preocupen. ¿Ah? Ándale pues, chicos. Entonces mañana nos vemos a las 11 en su horario y yo en mi otro horario porque ando acá en Jalisco. ¿Sabes? Cuídense mucho.
Gracias.